Bienvenidos a una nueva clase de investigación de mercados. Hoy nos toca revisar el tema de investigación de mercado cuantitativa, esperando que les guste y no dejen de hacer sus comentarios, dar clic, ¿verdad?, al video si les gusta para poder seguir haciendo más videos de este tipo. En este caso, vamos a hablar de la investigación cuantitativa descriptiva y experimento. En la investigación cuantitativa descriptiva, el tipo de investigación tiene como objetivo principal la descripción de algo, en este caso, las características o funciones, ¿verdad?, del cliente, entiéndase el cliente, una persona o una empresa. En el experimento, el proceso es diferente, ya que aquí se tratan de seleccionar variables, en este caso la variable independiente y la variable dependiente, y la manipulación entre ellas, de tal manera que se manipula una o más variables independientes y de medir su efecto en una o más variables dependientes, mientras se controlan las variables extrañas. Vamos a poner un ejemplo de este tipo de experimentos para una mayor comprensión. En las técnicas de investigación descriptiva tenemos la encuesta y la observación. La encuesta es un cuestionario simple, ¿no? Un cuestionario estructurado que se aplica a la muestra de una población y está diseñado para obtener información específica de los participantes. En la observación, aquí es un registro, ¿verdad?, de los patrones conductuales de una persona, ¿verdad?, u objeto sistemáticamente para obtener la información sobre el fenómeno de interés. Dentro de los tipos de encuestas tenemos la encuesta telefónica, la encuesta personal, la encuesta por correo, la encuesta electrónica. En Nicaragua todavía seguimos haciendo encuestas en casa, encuestas en centros comerciales, una llamada tradicional y muy poco se utiliza la encuesta electrónica, que es lo que creo que en términos de costo y de rapidez para procesar la información, creo que es la mejor de todas en este sentido, pero tenemos un abanico de opciones para poder realizar encuestas. En relación a la observación puede ser estructurada o no estructurada. La estructurada tiene que ver con la técnica de observación que el investigador define previamente para poder escribir las conductas que él observa, ¿verdad? Y que son las que son medibles. En el cambio, la observación no estructurada, aquí incluye el investigador supervisa todo el fenómeno relevante sin especificar los detalles de antemano. En este caso, la observación puede ser natural o, o observación artificial. La observación natural es una observación de la conducta tal como ocurre en su ambiente. La artificial es la conducta se observa en un ambiente artificial. Dentro de los tipos de observación tenemos la observación personal, observación mecánica, el inventario, análisis de contenido y análisis de datos, de rastros. En la observación personal, en la cual los seres humanos registran el fenómeno bajo observación en el momento en que ocurre. En la observación mecánica, lógicamente aquí dependemos de un dispositivo mecánico en vez de seres humanos para registrar el fenómeno bajo observación, generalmente una cámara, ¿verdad? El inventario, el investigador reúne datos al examinar registros físicos. Por ejemplo, en el inventario de la cena, el investigador pide permiso, ¿no?, en una casa para ver o registrar el tipo de productos que tiene, la marca, cantidades, etcétera. Lógicamente con el consentimiento del dueño de la casa. En el análisis de contenido, hace una descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesta un mensaje. Esto realmente es para analizar el contenido y el medio y contenido de los mensajes en redes sociales, independientemente del tipo de red social. Y los análisis de rastros, la técnica en la cual la recolección de datos se basa en evidencia física y de conductas pasadas. Esto generalmente se aplica después de un evento positivo o negativo, cuál es el nivel, pues, de conducta que tiene post-evento. Cuando hablamos del diseño experimental, aquí establecemos un concepto que se llama causalidad. ¿Qué es la causalidad? Cuando la ocurrencia de X incrementa la probabilidad de la ocurrencia de Y. Entonces, aquí definimos que la variable independiente, que son variables que son manipuladas por el investigador y cuyos efectos se miden y se comparan. La variable dependiente, variables que miden el efecto de las variables independientes sobre las unidades de prueba. Eh, Solo para poner un ejemplo,
en investigación de mercado, yo puedo medir, ¿verdad? Como variable independiente la publicidad. O sea, X, la publicidad o la inversión en publicidad, cuánto me puede generar, ¿verdad? De incrementar las ventas. O sea, que las ventas se convertiría en la variable Y. Entonces yo puedo, ¿verdad? Manipulando estas dos variables, predecir con los resultados que me vaya a arrojar la investigación, cuánto es el efecto que ocurre X sobre Y, cuánto es el efecto que tiene la publicidad o la inversión en publicidad sobre la venta. Porque todo se puede medir, todo se mide. Y ahora con las redes sociales existen lo que se llaman métricas, ¿verdad? Donde tanto en Facebook como en Instagram y Google Ads, pues que perfectamente miden la probabilidad con que puede incrementarse las ventas, la probabilidad de ocurrencia del evento que yo quiero medir. En este caso, la conversión de un cliente potencial a un cliente real. Entonces, todo eso se mide, ¿verdad? A través, y esto es un ejemplo práctico que ustedes lo pueden probar perfectamente, esa relación. ¿Verdad? Esa relación, ya sea en la publicidad tradicional o en la publicidad digital, que es mucho más fácil la forma de medir. Hay variables concomitantes, por ejemplo, una condición que podría inferir causalidad que requiere la hipótesis considerada que prediga el gran que esa causa X y un efecto Y ocurren o varían juntos. Y la variable extraña, que son variables distintas a las variables independientes que influyen en la respuesta de las unidades de prueba, ¿verdad? Y esto es muy importante, a veces estas variables, que si nosotros no las tomamos en cuenta, y solo tomamos en cuenta por sí solas, ¿verdad? La publicidad y la venta, y no tomamos en cuenta otras variables, por ejemplo, geografía, capacidad de pago del cliente. Entonces, lógicamente que yo tengo que tomar en cuenta todos esos factores que pueden alterar que mi hipótesis sea razonablemente predictiva, pues en ese sentido. Por eso se llaman experimentos. Ahora, cuando la validez, ¿verdad?, de un experimento depende mucho del tamaño de la muestra. Por ejemplo, en la validez interna, la medición de la presión de mide si el manejo de la variable independiente o tratamiento en realidad causó los efectos de la variable dependiente. Esto es muy importante, porque si el tamaño de la muestra no es representativa, yo no puedo hacer validez interna, o sea, yo no puedo generalizar las relaciones causales encontradas en el experimento. Si el tamaño de la muestra es pequeña, solo tendrá validez interna. En este caso, por ejemplo, que estamos hablando de la publicidad, tomando el ejemplo de la publicidad sobre venta, solo tendrá validez para la empresa que está realizando este experimento. Pero si el tamaño de la muestra es grande, ¿verdad?, y yo tengo que introducir un elemento, un muestreo probabilístico, probablemente mi experimento tenga una validez externa, por lo tanto, la determinación de sus resultados se pueden generalizar, ¿verdad? Hacia afuera de la empresa en este sentido. Y solo para dejarles la inquietud, existen diferentes tipos de diseños experimentales, preexperimentales, experimentales verdaderos, cuasi experimentales y estadísticos. Lógicamente que en América Latina muy poco se hacen experimentos, ¿verdad? Prácticamente la mayoría de los experimentos que nosotros hacemos son niveles preexperimentales, estudios de caso único, pretest, posttest con un grupo o grupo estático. Eh, Realmente esto necesita mucha inversión de parte de la empresa privada para poder llevar a cabo estos experimentos en diferentes niveles, ¿verdad? Así que espero que les haya gustado, ¿verdad? Y me despido como siempre.